Vamos a arrancar entonces con esta segunda mitad de la clase. En esta va a ser más dinámica, más práctica. Y de igual manera vamos a ver lo de los simuladores, que es bastante interesante. Nos quedamos en esta parte, en la última clase, del proceso isocórico, el cual decíamos de que tiene que ver en cuanto a que el sistema se mantiene en un volumen constante, no varía con el tiempo, ni tampoco realiza trabajo. Decíamos que un ejemplo claro de ese tipo de sistema era la cocción de los alimentos, y la cocción de los alimentos, y vemos claramente de que el vegetal, para ponerles ese ejemplo de cocción de alimentos, no sufre un cambio sustancial de su volumen, sino que se mantiene constante, conserva su forma y por tanto no realizan trabajo. También hablábamos de la máquina de Watt, de que consiste en una máquina de vapor que produce energía mecánica, hace de que la balancera se mueva y por ende la rueda empieza a girar. Algunas aplicaciones les mencionaba en la industria textil previo a la revolución industrial. Para hacer una retroalimentación de los procesos, por ejemplo, acá en la caldera, donde se lleva a cabo un proceso termodinámico bastante importante, de los 4 procesos que vimos en la clase pasada, ¿cuál creen que aplicaría en el caso de la caldera? Aplicaría el isocórico, el adiabático, el isotérmico. En el caso de la caldera, ¿cuál creen ustedes que aplicaría? Si tenemos acá el carbón que suministra calor al agua y luego el agua por proceso de ebullición se transforma en vapor, recorre el pistón, llega a lo que es al cilindro, genera presión sobre la base del cilindro y hace de que vaya en ese movimiento de vaivén. ¿Cuál creen que aplicaría? Isotérmico, Patricia dice isotérmico, Denis fusión. En ese caso, en la caldera, muy bien, Patricia, se aplicaría lo que es el isotérmico, ya que lo que ocurre que el calor del carbón se transmite al agua y genera un cambio en su volumen. Ese cambio en su volumen hace de que la presión por ende aumente lo que es en la cámara de la caldera y luego se transmita ese vapor, esa presión del gas a lo que es al pistón, que es el que se desplaza en ese movimiento de vaivén y posteriormente a ese movimiento hace hace de que se mueva la balancera y por ende la rueda gire. Y acá vemos claramente de que la termodinámica tiene su aplicación en este tipo de máquinas industriales, ya que la mayoría, como los trenes a vapor, como les mencionaba, tienen relación con la termodinámica. El calor es el factor fundamental y principal para que ocurra un proceso mecánico. Siempre está involucrado el calor. Nosotros al caminar está involucrado el calor. En el ejemplo de los pistones de los vehículos, también hay calor involucrado. Prácticamente la vida se sostiene por el calor. El calor es la base fundamental. Para abrir el hilo de participaciones, y como ya estamos previo bueno, hoy inician los exámenes para refrescarles un poco las fechas, ahora se habilitan en el sistema. Un punto para el examen, para quien me diga o me defina, mejor dicho, qué es el calor en términos termodinámicos. ¿Cómo podemos definir el calor? En la clase pasada estuvimos abordándolo. Denis, ¿puede habilitar su micrófono? Es como... No, ya se me fue lo que iba a decir. Vale. Es como la temperatura alta a la que refleja el sol hacia nuestro planeta, haciendo el calor. En este caso, podríamos poner un ejemplo, como lo puse la vez pasada, en un cuarto sin ventana. Se encierra así el calor que produce el sol, por decirlo así. Vamos a valorar esa respuesta. Gerardo, ¿puede habilitar su micrófono? Es la energía que se manifiesta por medio de la temperatura. Es la energía que se manifiesta por medio de la temperatura. Muy bien. Lo acabo de sacar de Google.
Muy bien, y en efecto, lo que acaba de plantear Gerardo, muy bien, a los dos por participar, estuvieron bien acertadas las opiniones, a los dos les voy a dar el punto, Gerardo y Fortín. En ese caso, lo que ambos plantearon podrían caracterizarse como ejemplos de calor. El calor, nadie puede tocar el calor, solo sentimos los efectos del calor cuando nos quemamos, cuando está caliente la sartén, lo toca, siente el efecto. Sin embargo, el calor no es algo que podamos manejar así con facilidad, sino que es energía radiante que se está transmitiendo entre los cuerpos, entre la materia, entre los objetos, incluso entre nosotros las personas, porque no sé si, bueno, la mayoría hemos tenido la experiencia de que cuando estamos reunidos en grupo, en un pequeño espacio, se siente más calor, debido a de que nuestro calor corporal es transmitido entre las personas y por ende aumenta lo que es el calor del sistema, en ese caso del espacio donde se encuentren las personas. Con base a esta explicación, esta retroalimentación, vamos a pasar a esta parte de los ejercicios. Le voy a pedir a algún voluntario que me haga el favor de leer el primer ejercicio, por favor. Puede levantar la mano o habilitar su micrófono. Voluntario que me haga el favor de leer el primer ejercicio. Diego, ¿puede habilitar su micrófono? Dice, retroalimentación de los ejercicios. Un gas contenido dentro de un recipiente provisto de un pistón se le suministran 1200 joules de calor y este a su vez empuja un bloque de masa superior con la fuerza de 900 newtons. Si lo desplaza a una velocidad constante a una distancia de 0.6 metros con un ángulo de 30 grados, determinar la variación de la energía interna del gas, suponiendo que la fricción entre el émbolo y el cilindro es despreciable. Muy bien, muchas gracias. Y en este caso tenemos este ejercicio 1, el cual nos plantea de que tenemos una energía de 1200 joules, tenemos una fuerza de 900 newton, tenemos un desplazamiento de 0.6 metros y tenemos un ángulo de desplazamiento de 30 grados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como son ejercicios que tienen relación con los gases, el trabajo que puede realizar un gas, y nos pide de que encontremos la variación interna de la energía interna del sistema, este gas que hace lo que es un cilindro, y dentro del cilindro está lo que es el émbolo, que es el que se desplaza y mueve al bloque. Primer paso que debemos de realizar es encontrar lo que es el valor del trabajo. ¿Cómo vamos a encontrar el trabajo? La fórmula del trabajo ya lo estuvimos abordando lo que es en la unidad pasada. Hablábamos de que en el caso del trabajo, el trabajo era igual a lo que es la fuerza por la distancia por coseno del ángulo. Pero si ustedes se preguntan cuál es coseno, es la fuerza, la F es la fuerza, delta X significa lo que es variación de distancia o variación de desplazamiento y coseno del ángulo, ya que nos da un ángulo de 30 grados, únicamente buscamos la tecla cos en la calculadora, ponemos 30, le damos igual, ya nos da el valor respectivamente. Y en ese sentido pasamos a sustituir. ¿Cuánto es el valor de la fuerza? 900 newton, que ya nos da lo que es el problema, que se encuentra acá ese valor, por delta X, y delta X va a valer el valor de desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? 0.6 metros. Sustituimos 0.6 metros por el valor de coseno de 30 grados. Tomamos el valor del ángulo y le vamos a extraer el valor de coseno de ese valor. Ahora bien, ahora que ya hemos sustituido los tres valores, fuerza, delta X y coseno del ángulo, pasamos al siguiente procedimiento. Lo que haremos con coseno de 30 grados, calculamos su valor y para hacerlo como le recalco, solo pone cos 30
y le da igual y la calculadora ya le da el valor. Y en ese caso le va a dar 0.86 y más decimales. Pero para efectos de procedimiento únicamente va a tomar 2 decimales y le va a quedar de que coseno de 30 grados es 0.86. Hacemos la operación 900 newton por 0.6 metros por 0.86 y nos dará de que el valor del trabajo que realiza ese cilindro con ese émbolo es de 464.4 joules. Y ya tenemos el primer paso. Ahora que tenemos el primer paso, vamos a encontrar la energía interna del sistema con el segundo paso, que es el segundo factor o resultado que nos pide el ejercicio. ¿Cómo vamos a encontrar la energía interna del sistema? Esta es una fórmula que no cambia, es invariable en el tiempo, siempre se va a mantener de esa forma. Para encontrar la energía interna del sistema, delta U, si ustedes se preguntan qué es delta, es esa figura que parece un triángulo que está a la parte de la U. Delta U significa energía interna del sistema, que va a ser igual al calor, que es la Q, menos el trabajo, que es la W, que lo encontramos en el primer caso, que es 464.4 joules. Sustituimos el calor de donde salieron los 1200 joules del ejercicio. El ejercicio ya no nos proporcionó, sustituimos, ponemos el valor de 1200 joules y luego menos 464.4 joules, que es el valor que encontramos en el primer caso. Hacemos la resta, 1200 joules menos 464.4 joules, y ya nos resulta de que el valor de la energía interna del sistema es de 735.6 joules. Así que ¿alguna duda con el primero y segundo paso? ¿Alguna duda para resolver este primer ejercicio de la energía interna del sistema? Pueden comentarme en el chat, no es necesario que lo hagan en la pantalla, por favor. No, profe, se entendió. Vaya, muy bien. ¿Los demás? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿El desplazamiento siempre se nos va a dar en metros o también se puede dar en centímetros? El desplazamiento se va a dar en metros. En general, ya en el ejercicio viene en metros, pero si en dado caso, suponiendo de que el valor de los metros lo hubiera dado en centímetros, hubiera dado 60 centímetros, lo pasa a metros. ¿Cómo lo va a hacer? Divide la cantidad de centímetros entre 100 y ya le da el valor de los metros. Gracias. Me pregunta también, Ever, ¿cómo fue la última suma? En el último paso, en el paso 2, va a realizar una resta. Va a restar lo que es el valor de Q, que es el calor que ya nos da el ejercicio, que es de 1200 joules, menos el valor del trabajo, que lo encontramos acá en el primer paso. Hace la operación 1200 joules menos 464.4 joules y ya nos da el valor de la energía interna del sistema, que es 735.6 joules. Si estamos todos claros con el primer ejercicio, vamos a pasar entonces al siguiente. ¿Otro voluntario que me quiera ayudar a leer lo que es el segundo problema? ¿Puede levantar la mano o habilitar el micrófono? Wilson, ¿puede habilitar el micrófono? Dice, para realizar el ejercicio 2. Sobre un gas contenido en un cilindro con pistón se realiza un trabajo de 1000 joules. Si delta U tiene un valor de 700 joules, debido a que es un proceso isotérmico, determinar la variación interna del gas y el calor cedido. Muy bien, muchas gracias. En este caso, si ustedes se fijan, hay una variación totalmente diferente en cuanto al ejercicio. Siempre nos pide variación interna del sistema, pero ahora aparece lo que es el término calor cedido. El calor cedido, ya vamos a ver que para poder calcularlo, va a ser con una fórmula diferente a la que hemos aplicado anteriormente. Así que como ya tenemos los valores, tenemos un valor
del trabajo que es de 1000 joules y tenemos un valor de delta U, o sea, ya nos da el valor interno del sistema de 700 joules, vamos a pasar al siguiente paso en cuanto al ejercicio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes se fijan, la fórmula ahora ya tiene una variante. Tenemos de que ahora ya no vamos a encontrar el valor de delta U, sino que vamos a encontrar el valor de Q. Q significa calor y el calor va a ser igual al valor de la energía interna del sistema delta U más el valor del trabajo. Acá ya no tenemos lo que es calor menos trabajo, sino que energía interna del sistema más trabajo. Pasamos a sustituir 700 joules, que ya nos da el problema, que es este valor, más el valor de 1000 joules, que es el valor del trabajo, que de igual manera ya nos lo proporciona el ejercicio, y sumamos 700 joules más 1000 joules, y nos da de que el valor del calor cedido es de 1700 joules. ¿Qué significa eso? De que el sistema, en vez de ganar, o mejor dicho, perder calor, debido a que el valor de la energía es positiva, como ustedes pueden ver, 1700 joules, significa de que gana esos 1700 joules del ambiente. O sea, como vimos en la clase pasada, los sistemas pueden transmitir energía. Y en este caso, del mismo ambiente, absorbe lo que es esta cantidad de calor, que va a ser un calor positivo. O sea, lo cede, sin embargo, lo va a recuperar más adelante en su proceso. ¿Alguna duda en el caso de estos ejercicios? ¿Están claros esos ejercicios? Muy bien, Patricia. Si estamos claros con el ejercicio, les pido por favor de que me confirmen en el chat. De igual manera, doy por enterado de que usted está atento de la clase y que está pendiente. Me da un parámetro que usted comente en el chat. Muy bien, gracias a los que ya dieron por enterado y que demos por entendido lo que es el proceso. Muy bien, excelente. Gracias. Bueno, con esta parte damos por finalizado lo que es la presentación y en los minutos que restan vamos a pasar entonces a lo que es el simulador. Así que voy a quitar por un momento lo que es la presentación y ya les voy a compartir el enlace, permítanme. Me informan si les aparece en su pantalla una dirección de un sitio web. Ya ahorita les va a aparecer. Me confirman, por favor, si les aparece. Aparece un sitio web. Dice PED, física, movimientos, sonidos y ondas. Sí. Muy bien. Excelente. Pues esta página es una página de simuladores. Acá ustedes pueden encontrar simuladores de física, de química, de las ciencias, incluso de electrónica. Acá hay un simulador en el cual usted puede hacer un circuito electrónico virtual, que es bastante interesante porque contiene todos los aspectos referentes a los circuitos eléctricos. Así que en este caso vamos a ver uno de los gases ideales, cómo funciona la presión en ellos. Vamos a ir a calor y termodinámica. Vamos a iniciar con lo que es este simulador, que es una introducción a los gases ideales. Acá en este simulador vamos a ver un poco cómo actúan los gases a nivel molecular. Bueno, si ustedes se fijan, aparece lo que es una recámara en la cual está cerrada, está hermética, y vamos a empezar a lo que es a suministrar moléculas a través de esta bomba. Si ustedes se fijan, las moléculas empiezan
a esparcir a lo largo del recipiente. Ahora que ya hemos añadido suficientes moléculas, si ustedes se fijan, aparece lo que es un medidor de la presión en atmósferas y aparece lo que es un termómetro. Y si se fijan, ya empezaron a colisionar entre ellas y ya tienen un efecto en cuanto a la presión. Ahora lo que haremos, como hemos aprendido en la teoría, de que los gases colisionan más cuando les suministramos calor, vamos a suministrar calor. A ver qué pasa. Observen lo que va pasando con cada molécula. Si ustedes se fijan, cada vez va aumentando la presión, asimismo la temperatura, y las moléculas empiezan a colisionar más y más y más entre sí. Llega a un punto en el cual la presión es bastante elevada y en el cual la tapa sale disparada. Y prácticamente esta es una representación de cómo las moléculas, en el caso de los gases, actúan. Si ustedes se fijan, las moléculas llegan a un punto de separación altamente extrema, que no es ni comparada con los líquidos y los sólidos. Sin embargo, los gases son un sistema termodinámico en el cual la mayoría de su energía puede ser cedida o perdida. Vamos a ver otro simulador. Vamos a ver ahora este otro. Acá vamos a ver un ejemplo afín al que les acaba de plantear. Sí, Wilson, es muy similar a cuando los globos explotan. Acá vamos a ver algo similar, pero con los estados de la materia. En este caso vamos a colocar agua, que es una molécula compuesta. Como pueden ver, ahí tenemos las moléculas, son más estables, están en estado, vamos a ponerle que están en estado líquido. Pero ahora le vamos a suministrar calor. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Abro el hilo de participaciones. ¿Qué creen que va a pasar cuando llegue al punto máximo de calor? ¿Creen de que va a pasar lo mismo que con el gas que vimos anteriormente? ¿Se volverá vapor? Dice Patricia. Ever dice que no. ¿Otras opiniones? Denis dice que no. Hagamos la prueba, hagamos el experimento, a ver qué pasa. Le vamos a suministrar calor y se fijan al lado del termómetro empieza a incrementar la temperatura. Vemos de que empiezan a colisionar más las moléculas entre sí. Aumenta el número de colisiones por minuto, por segundo. Si se fijan, ya parte de esas moléculas ya están en forma gaseosa, ya superaron el punto de ebullición. Y vamos a ver hasta qué punto puede soportar la tapa. Vamos a ver si ocurre lo mismo que en el gas anterior. Ya casi llegamos a lo que es al límite de la temperatura. Vamos a ver qué sucede. Llegó al límite de la temperatura. Sigue la temperatura. Sin embargo, en este caso, para que ocurra lo que es que salga disparada la tapa, en el caso del agua genera menos presión por centímetro cúbico y tardaría mucho más tiempo que en el caso del neón. El neón, si ustedes se fijan, las moléculas están en forma gaseosa, están en mayor colisión entre sí, por ende tardarían menos tiempo en que ocurra ese proceso. Vamos a pasar a esta otra etapa del simulador. Vamos a añadir unas cuantas moléculas más. Vamos a ver qué sucede. Si ustedes se fijan, empezó a alterar el sistema de moléculas. Ahorita hablamos siempre del gas neón. ¿A los cuántas atmósferas creen ustedes que no va a soportar la tapa? Ahí tenemos un medidor de presión. ¿Creen que será necesario mucha presión o poca presión? ¿70 atmósferas? Dice Fortín. Muy bien. Vamos a hacer la prueba. De 40 a 40, dice. Vamos a hacer la prueba. Ustedes se fijan, vamos 5, 8 atmósferas, 9 atmósferas.
20 atmósferas, 30 atmósferas, 40 atmósferas. Empiezan a colisionar más las moléculas entre sí, empiezan a alterarse, empiezan a generar presión en las paredes del recipiente. Ya llegamos a las 60 atmósferas. Para los que dijeron las 60 atmósferas, ya pasamos ese umbral, ya llegamos casi a las 90 atmósferas de presión. Sigue aumentando la temperatura, llevamos 150 Kelvin, pasó de 100 atmósferas la presión, vemos de que aún soporta el recipiente, sigue incrementándose la presión, llegamos a los 130 atmósferas, ya pasó el umbral de las 130 atmósferas. Si se fijan, están supremamente alteradas las moléculas del gas neón. Sigue aumentando la presión, casi llega a lo que es las 200 atmósferas, sigue aumentando la presión, la temperatura llegó a los 280 Kelvin y a las 240 atmósferas ocurre lo que es la explosión, ya no soporta lo que es el recipiente. Así que vamos a llegar entonces hasta acá con esta parte de los simuladores. Les voy a compartir el enlace para que ustedes exploren. Si pueden observar, hay muchos simuladores en los cuales ustedes pueden interactuar, que son bastante interesantes. Solo para ponerles acá en electricidad, hay cómo armar un circuito eléctrico, solo para ponerles de ejemplo. En el caso de ustedes que son de electrónica, pueden utilizarlo y les va a servir de mucha ayuda. Solo para que vean la pila y luego los cables y luego hace el circuito y así sucesivamente. No sé si hay alguna duda hasta este punto. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Quedó todo claro? Todo claro. Muy bien. Si me confirman los demás que estamos todo claro y todo por enterado. Todo bien, profe. Todo bien, Excelente. profe. Excelente. Muy bien, gracias Acapa, gracias Carlos, Ever. Muy bien, Wilson. Excelente, Luis. Excelente, Alessandro. Muy bien, Denis. Bueno, como ya llegamos al punto, al tiempo, vamos a cerrar entonces la sesión. Espero que les haya gustado esta parte de los simuladores, ya se los voy a compartir en el grupo. De igual manera, les voy a hacer llegar lo que es el recurso de este segundo video, de esta segunda parte de la clase. Si aún ha quedado alguna duda o pregunta, me la hacen en el grupo para yo aclararles. Y si aún no almuerzan, buen provecho. Así que nos vemos en una próxima clase. Cuídense, que tengan una feliz tarde y cualquier cosa respecto a los ejercicios del examen me dicen. Recuerden tener a la mano el documento que les compartí, el de refuerzo académico. Y de igual manera, los exámenes a partir de ahora se habilitan solo para pasarles el dato. Y recuerden el resumen. Tienen que hacer el resumen de una página, me lo hacen llegar al correo o vía WhatsApp. Pueden hacerlo en forma de esquema, de mapa conceptual, u otra forma que puede ser incluso las infografías que trabajamos la vez pasada, no necesariamente puro texto. Así que si no hay más dudas y preguntas, sí, muy bien, Patricia, sí, ya recibí el resumen. Si no hay más dudas o preguntas, vamos a dar por cerrada entonces la sesión. Que tengan feliz tarde y nos vemos en una próxima clase.